Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí, Diego y yo. Hola, hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, Buenas bien. tardes a ti y a todo el auditorio. Feliz año nuevo. Estamos aquí listos ya para grabar los que serán los últimos 3 videos de la primera temporada de Los Filósofos Malditos. Después nos iremos pues a descansar algunos mesecitos por ahí para preparar nuevos temas, nueva información. Por supuesto que estamos escuchando o leyendo, en este caso, todo lo que ustedes nos recomiendan, por ahí nos han pedido hablar de Oscar Wilde, por ahí nos han pedido hablar de una pregunta, incluso aquí nos pone una persona en un comentario, Ancient, nos pone como sugerencia, me parece interesante expandir el conocimiento sobre la pregunta, what is the right thing to do in this world, ¿no? O sea, alguna pregunta específica. También por ahí nos sugirieron hablar sobre feminismo. En fin, tenemos ya varios temas que nos han ido recomendando ustedes. Y claro que sí. Las tomamos en cuenta, por supuesto, tanto para la tinta blanca, la tinta negra, que es nuestra sección como de temas varios, como para el anticanon maldito, quienes de pronto nos recomiendan algún llamado filósofo maldito. Por cierto, este domingo, hermano, iniciamos con el grupo de estudio sobre filosofía maldita. Igual espero publicar este video mañana mismo para que la gente que lo vea pues todavía escuche esto y si quieren pues pueden buscarlo en Facebook así, grupo de estudios sobre filosofía maldita y pues entrar, iniciará el domingo las lecturas, los videos, las actividades, ya lo iremos desarrollando. En fin, lo estamos tomando en cuenta y también para Red Room decía, ¿no? Que es toda la cuestión del cine, nos han recomendado varias películas, por supuesto hay que sentarse a verlas, Diego y yo las platicaremos y ya después les traemos contenido, como siempre, el contenido que les traemos intenta ser sesudo, argumentado, pensado, eso no quiere decir que estén siempre de acuerdo con nosotros y justo bajo esa premisa entro en lo que hoy nos atañe. Que creo también importante decir que ante el crecimiento del canal, que no esperábamos y lo hemos dicho muchas veces, la intención de Diego y mía era simplemente dejar testimonio de algunas de nuestras charlas, porque hubo gente que nos lo pidió, tanto en las conferencias de los filósofos malditos como en otros espacios, y ahora con el COVID es una manera que Diego y yo tenemos de obligarnos, entre comillas, a entablar diálogos sobre temas que por supuesto nos apasionan, pero que pues no nos podemos ver físicamente para ir al cine y platicar sobre una película o todos los demás temas. Bueno, ante el crecimiento relativo del programa, por supuesto no estoy hablando de un crecimiento de estos de tener miles o millones de suscriptores, pero estamos por llegar a los 1000 y eso también va a ser importante para el segundo ciclo. Pues toda esta gente que se va incorporando, que nos va haciendo preguntas, críticas, comentarios, y también van apareciendo los llamados haters o trolls, ¿no? Y es normal cuando, como lo decía en otro video, el anonimato es una de las máscaras o de las formas de diálogo en YouTube. Como les he dicho, aquí ustedes nos ven a Diego y a mí con nuestros nombres, con nuestros rostros, rostro y corazón dirían los antiguos filósofos nahuas, y estamos aquí presentes. En cambio, pues ocultarse en un perfil en YouTube, pues es fácil, ¿no? Para despotricar contra algo que no me gusta o simplemente pasar el rato molestando a otras personas. Digo, es parte del juego y se entiende, pero van apareciendo. Por ejemplo, de hecho acabo de ver que hace 13 horas, porque voy viendo los comentarios, en nuestro video de antinatalismo tenemos a 8 Lagarto 8, por supuesto con un perfil completamente anónimo que dice, al final lo has cagado, dando tu opinión. O sea, no dijo nada, básicamente. No dijo ni cuál opinión, ni por qué la cagamos, la cagaste o la cagué dando esa opinión en específico. Y pues como le puse excelente, gracias por la aportación, entre comillas, y por la opinión. O sea, finalmente dice que la cagamos dando nuestra opinión y él opina sobre que la cagamos dando su opinión, ¿no? En fin, como diría
Me acuerdo de una serie, hermano, chilena, 31 minutos, y salía un personaje que se llamaba Joe Pino y tenía una canción que decía: Joe Pino, que opinar está muy bien, algo así. Entonces es como esta típica recurso circular de la opinología, ¿no? O sea, te critico por opinar, entre comillas, habría que distinguir los niveles de opinión, doxa, certeza y verdad, en fin, en la epistemología clásica griega y otros subniveles. Pero bueno, es gente que opina, porque finalmente la distinción entre opinión y certeza es el argumento que la acompaña. La opinión solo es hacer una afirmación: ese perro está bonito o ese perro está feo, y pelearnos por la opinión, por la afirmación. Y la certeza es argumentar mi opinión, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, solamente hay una argumentación. Entonces es curioso ver cómo aquí 8 Lagarto 8 nos pone: al final la has cagado dando tu opinión. Eso que él hace es una opinión, porque solo es una afirmación sin argumentos. Pero es curioso, ¿no? Me recuerda mucho a Joe Pino de 31 minutos, en fin. También tenemos pues otras personas, algunas con un lenguaje pues más elegante, más respetuoso, más elevado, y otras pues con enojo, con las entrañas, con las vísceras, que nos han, por supuesto, hecho críticas y estamos abiertos a ellas. Yo creo que la mayoría de los que estudiamos filosofía, no sé qué piensas tú, hermano, tenemos muy en claro, la mayoría, no, nunca me atrevería a afirmar que todos, porque nunca hay que hacer esas afirmaciones de generalización apresurada si uno no conoce a todos los estudiantes, filósofos o doctores o maestros o licenciados. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los filósofos, al menos los que yo he escuchado, tenemos muy en claro que no tenemos la verdad absoluta y que lo que digamos está sujeto a crítica. Es muy raro, yo casi no conozco, o sea, sí conozco filósofos que les cuesta más la crítica porque sí creen que lo que dicen es una interpretación sumamente avanzada y estilizada y profunda y argumentada. Pero creo que, bueno, al menos, y sobre todo nuestra generación, no lo sé, creo que estamos bastante abiertos, ¿no? A entender estas democracias, incluso de los medios de comunicación, de subir un video a YouTube donde damos nuestro punto de vista, que no opinión, respecto a algún tema, y que por supuesto que hay muchas aristas que seguramente tú y yo no conocemos, no hemos leído todos los libros sobre ese tema, hemos leído varios libros, pero nunca serán todos. Seguramente habrá cosas que por el tiempo se nos escapen, otras que por ignorancia, y hay que asumir. Eso nos lo enseñó Sócrates. Todos somos ignorantes, o como diría Einstein, al menos es una cita que se le atribuye, no sé si sea real: todos somos ignorantes, lo que pasa es que ignoramos cosas distintas, ¿no? O sea, yo sobre ingeniería eléctrica, pues un carajo, ¿no? La neta, o sea, pues, ¿para qué les digo? Sobre Hegel, pues sé muy poco. O sea, lo que vi en la licenciatura y una otra cosa en la maestría y en el doctorado, pero sé muy poco. Cambio sobre Schopenhauer, pues sí, sé muchísimo más, ¿no? Quizá muchísimo más que la mayoría, y no es altanería, porque por otro lado, insisto, digo sobre Hegel o sobre Heidegger, pues conozco muy poco, ¿no? Porque pues, nunca da tiempo de leer todo en la vida. Aunque uno leyese 1 o 10 libros diarios, nunca nos daría tiempo de leer todo lo que hay que leer o todo lo que se puede leer. Entonces, no sé qué pienses al respecto de esto, hermano, y me sigo con los comentarios que dan pie a esta sesión. No, concuerdo plenamente contigo, hermano. Así es que, pues a darle con los comentarios. Bueno, pues vámonos. Mire, aquí vamos a... Daniel Sabat, o Shabat, nos pone: me parece bien que se tomen su tiempo para cada video. Los canales de filosofía en minutos me resultan poco interesantes. Me gustaría que hagan algún video sobre moralidad. Ahí tenemos otro tema. Tema totalmente ambiguo. Perfecto, Daniel. Lo vamos a tomar en cuenta, y claro eh, que intentaremos generar algún video sobre la moral. Ya había leído el de Ancient Oneironaut, ¿no? Luego Iván Atzaf, que es muy participativo con nosotros, insisto, creo que es nuestro Patreon, nos dice: excelente video, la reflexión que trabajaron me pareció muy fructífera, gracias por tomar en cuenta mis sugerencias, saludos. Sí, efectivamente es nuestro Patreon. Brandon Baslop dice: qué buen video, era un dogma que no quería tocar.
Gracias por el enfoque tan diferente, alejado de todos los convencionalismos de la mayoría de videos que hay en YouTube. Fíjate, hay alguien que dice que estamos en otro enfoque que él, pues quizá no tenía tan claro, ¿no? Que es distinto. Desk nos pone, recién descubrí su canal, conocí a Diego por sus videos de los filósofos malditos, muy chido, me echaré un maratón con sus videos. Desks. Iván pone otro comentario, sé que este tema podría ser muy difícil de trabajar dado la delicadeza y naturaleza del mismo, e incluso papi YouTube se podría poner lo suficientemente estricto como para censurar el video, pero estaría súper interesante que en algún momento, volviendo de sus vacaciones, obviamente, hicieran una reflexión filosófica en torno al suicidio. Creo que por los autores que han trabajado y trabajan seguro habría mucho que aportar sobre el tema. O hay otro tema, el suicidio. Max Stirner, fíjate, tenemos a Max Stirner aquí entre nuestros suscriptores, además con una foto de Nietzsche, nos pone, ¿por qué no hacen un video mostrando sus bibliotecas personales para observar que leen también? Quizá algún día eso es interesante, no es como que lo normal que trabajamos Diego y yo, pero ¿por qué no un día jugando quizá lo hagamos? Daniela Morán pone, se puede hacer un video sobre Penty Lincoln. Este nos lo han pedido mucho, hermano, y creo que ya es algo que debemos. Quizá el primer video de la próxima temporada debería ser sobre Lincoln. Sé que normalmente hacemos eso con el maestro masón en el canal del filósofo, pero creo que Sí. ya lo debemos desde hace tiempo. Incluso el año pasado murió Lincoln y como que no nos dimos tiempo para honrarlo debidamente, ¿no? Con un video sobre su filosofía, ya que desde hace varios años, pues nosotros lo hemos trabajado desde los filósofos malditos, cuando aún era más desconocido de lo que sigue siendo hoy en día. Sí. Christopher Masis, hola maestros, ya que están anuentes a que la audiencia les dé ideas, ¿no, Christopher? No estamos anuentes, insisto, las estamos tomando en cuenta. Ya que estamos con las ideologías y los ismos, me gustaría que hablasen del feminismo, ¿ok? Jessica, que es nuestro Patreon y también siempre está al pendiente. Tienen una manera fascinante de tratar cualquier tema. El veganismo es una de las cosas que menos me interesa en la vida. Sin embargo, me tuvieron cautiva durante todo el video y a pesar de que dura más de una hora, felizmente habría pasado varias más escuchándolos. Esperaré con ansias la segunda parte con los puntos que quedaron pendientes. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Sobre todo eso de volver a ser guerrero o lo del cyberpunk, eso no lo haremos hoy. Esa discusión que tenemos Diego y yo. Ahí no estamos de acuerdo Diego y yo. Hay otras cosas en las que sí estamos de acuerdo. En este y otros temas concuerdo más con el doctor Merino, por supuesto, y es completamente plausible hablar. Habrá quienes concuerden más con algunas tesis de Diego, cuando Diego y yo discrepamos, y habrá quienes concuerden más con las mías. Eso, insisto, muchísimas gracias, Yesca. Es completamente, al contrario, deseable. Qué bueno que encuentres en Diego más esa referencia, pero igual es muy interesante y estimulante escuchar lo que piensa el doctor Bonilla. Muchas gracias. Disfruten sus vacaciones. Luego, Carolina dice, me parece que hubiera sido más interesante si se hubiese abordado el tema de la bioética. Y como le comenté, y de verdad no lo hago en mal plan. Por supuesto que cuando escribimos, a veces los tonos, pues no hay tonos y podemos leer lo que otro nos escribe, pues con cualquier tono que nosotros le demos, agresivo o tranquilo. Yo le puse que pues hay muchas aristas para tratar este y cualquier tema y que nosotros lo hacemos desde lo que nos interesa trabajar. No tenemos un script, yo no le digo a Diego qué decir, ni él me dice qué decir, no nos ponemos de acuerdo previamente en, no, tú dices esto y me apoyas, o aquí me refutas para que yo salga con él. No. Y pues hay muchos canales en YouTube, no por decir no vean el nuestro, sino ya hay canales y hay gente que aborda el tema del veganismo desde el aspecto de la bioética, ¿no? Y eso es lo enriquecedor. Y por aquí Freddy Alexander Niño Caballero es uno de los que ya después yo estuve en diálogo con él y digamos que fuimos encontrando un punto medio entre el insulto y el diálogo respetuoso, honesto y transparente, pero él justo nos ponía esto de, que estamos hablando desde el desconocimiento conceptual, apelando constantemente a los egos e intereses banales humanos, como a la superioridad moral, ignorando en ellos, pero no adrede el meollo del asunto, ya que trataron este tema por las ramas, para cuando un video sobre el respeto hacia los animales no humanos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de dialogar con él ampliamente en YouTube y creo, querido Freddy,
que Diego y yo, y sobre todo me atrevo a decir Diego, en alguna clase que dimos de diálogo intercultural en la Universidad La Salle, llegamos a tocar el tema de el especismo y las éticas especistas. Así que no, no es que nos estemos yendo por las ramas, no, también, como le decía Carolina, no es que no haya otras formas de abordar el tema. A algunos les parecerá más interesante esas otras maneras, y a otros les parecerán más interesantes nuestras maneras u otras maneras. El punto es que creo que aquí, metodológicamente, y lo dije desde un principio, cuando hicimos ese video de veganismo, íbamos a abordar, al menos yo, el tema del veganismo desde la ideología. El veganismo como ideología. Se puede abordar el veganismo desde la bioética, se puede abordar el tema del veganismo y otras cosas desde la ética sensocentrista, desde el utilitarismo, desde muchos puntos. Nosotros lo abordamos, al menos yo, desde un aspecto más epistemológico político, si quieren. Entonces, bien, no me centraré tanto en el comentario de Freddy porque son largos y fue un diálogo que tuve con él. Luego, Isis Gold, similar. Es una lástima que hayan abordado el tema desde una concepción totalmente especista, antropocéntrica. Según eso, mi percepción sobre ustedes se vuelve muy difusa, porque me da la impresión de que cualquier arbitrariedad les pareciera bien bajo el pretexto de que la naturaleza es caótica. Sería bueno que hicieran una charla entonces sobre arbitrariedad, o también propongo que hagan un video sobre ética sensocentrista. Ella fue la primera que nos lo planteó. Y como le contesté, no creo que nuestras visiones sean del todo antropocentristas o especistas. Creo que más bien, como también le dije aquí, no recuerdo si le dije aquí, pero todo depende del abordaje del video. Como dices, es el tema de la forma en que la abordamos. ¿A ti te pareció antropocentrista? Yo no sé, habría que delimitar los argumentos y decir, este argumento que dijeron aquí, Diego, tú es antropocentrista por esto y esto y esto y esto. Ok, es una charla más factible. Ahora, que sea una lástima, pues no lo sé, Isis, porque el hecho de que uno, y que no es nuestro caso, al menos no el mío, no es el de Diego, yo no me concibo como antropocentrista. Insisto, hemos hablado de éticas especistas en cursos que hemos dado en universidades, en la Universidad La Salle específicamente, pero el que haya gente que pueda ser antropocentrista, que no soy yo, lo repito, pero si alguien suscribe esta visión, no sé si sea una lástima. A mí me parece que cuando uno considera que todos deberíamos pensar o hacer lo mismo, suscribir los mismos preceptos, todos no deberíamos ser antropocentristas. Es decir, todos deberíamos ser... hace rato que, perdón, sí, todos no deberíamos ser, deberíamos suscribir posturas no especistas. No, es como hay un librito, creo, un artículo que se llama Todos deberíamos ser feministas. No, cuando alguien dice todos deberíamos ser o pensar lo mismo, ¡pum! Estamos frente a un gran problema. Por ahí en otro video que saqué previo a este que se llama El peligro de los sismos, alguien me decía, es que el hecho de decir, de tomar posturas tan cerradas, tan dogmáticas, es más de la política. La filosofía está para cuestionar nuestros presupuestos, aun cuando nosotros creamos que son los mejores. Entonces, no es una lástima. Incluso si lo hicimos, o incluso si hay quien lo hace en YouTube o en artículos, no puede ser jamás una lástima que alguien piense distinto a nosotros, por más que nosotros creamos que está completamente equivocado. Por eso existe el diálogo, el debate de ideas, por eso existe la no concordancia de posturas, por eso existe la apertura, ¿no? En fin, pero claro, hoy vamos a hacer esto de ética sensocentrista. Albert Caraco, también tenemos a Caraco, por cierto, aquí entre nuestros suscriptores. Habemos vegetarianos de vegetarianos, animalistas de animalistas, no todos somos iguales.
Y yo conozco a los que ustedes nombran, los detesto, por eso no pertenezco a ningún grupo. Otros dos comentarios de Freddy que ya no leeré. Y luego Daniel Alejandro, ¿qué opinión les merece el paradigma de la soberanía alimentaria? Saludos. También quizá podamos hablar en algún punto de la soberanía alimentaria. En fin, dicho estos comentarios, hermano, no sé si para que yo tome agua, porque ya me cansé de hablar y seguramente nuestro auditorio ya está hasta el gorro de estarme escuchando ahorita solo a mí. Estos primeros, ¿cuánto llevamos? Pues no sé, 20 minutos casi he hablado solo yo. Si quieres, tú empieza con un poco de lo que planteé, la ética sensocentrista o estos comentarios, estas críticas que nos han hecho, tanto las obviamente constructivas como las no tanto, tanto los que están, digamos, que vieron en nuestro video algo interesante, una perspectiva distinta, diferente, y los que vieron en él una lástima, ¿no? Entonces, si quieres, arráncate tú y ya luego voy yo. Repito, el tema de hoy para todos es todo esto de animalismos, ética sensocentrista, veganismos, etcétera. O sea, hoy vamos a expandir, digamos que este video casi se podría titular, aunque no lo voy a titular así, veganismo, por nuestro anterior video, 2, ¿no? O sea, la segunda parte, pero creo que hoy hablaremos desde otros matices, desde otros puntos, contextos, desde otros paradigmas, teorías. Entonces, arráncate, hermano. Vale, hermano, pues gracias. Y gracias al auditorio por los comentarios. Siempre son bien recibidos. Oscar Wilde lo dice en la Trata de Dorian Gray, peor que hablen de uno es que no hablen. Entonces, están perfectamente bien elucubrados todos y cada uno de los comentarios que se hacen en los videos. Vale, pues quisiera yo acercar el tópico más a una cuestión, pues, en lo que nos atañe, ¿no? Y no nada más a nosotros, sino seguramente al auditorio, que es la filosofía maldita, ¿no? Ya eventualmente, 1 o 2 semanas más o menos, trabajaremos justo el video sobre qué es la filosofía maldita. Pero antes de entrar en meticulosidades, pues creo que palpable o se degusta fácil qué implica la filosofía maldita. Una cuestión transgresora, subversiva, en algunos casos nihilista, solipsista y demás. De tal suerte que, pues de entrada, habría que atender a que el tema del veganismo, si bien no es un tema que haya tratado nuestro canon anticanon o nuestros filósofos por excelencia, como son Schopenhauer, Stirner, Nietzsche, si bien no tocaron el tema como tal, porque como justo comenzamos el video pasado, el veganismo es un fenómeno más bien contemporáneo, aunque hubiera culturas que lo han practicado, entre comillas, porque no practicaban propiamente el veganismo, sino más bien una dieta determinada que carece de la ingesta animal y derivados, lo cual no quiere decir que sean veganos, y esto creo que ya quedó bien asentado en el video anterior. Pues estos filósofos canónicos, anticanónicos que tenemos, pues no tratan el tema, pero nosotros sí lo hemos desarrollado a partir del pensamiento de estos autores y a partir de nuestras propias reflexiones. Y en el tenor de lo maldito, pues claro, ¿cómo no íbamos a abordar el tema si no es antropocéntricamente o si no es teniendo en cuenta que hay superioridad e inferioridad, ¿no? Es decir, si los propios filósofos no catalogados como malditos en uno u otro momento apelan a la superioridad y la inferioridad, ¿cómo no lo iba a hacer la propia malditez, ¿no? Es decir, estos textos o estas ideas en las que evidentemente, como se dijeran entre los griegos, pues el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, parece ser que no hay posibilidad de abordar ningún tema si no es desde la perspectiva humana, ¿no? Es decir, ahí creo que es necesario tener un poco más de honestidad filosófica. Por supuesto que estamos apelando constantemente en cualquier rubro filosófico, no nada más dentro de estas visiones sórdidas o malditas. Estamos apelando constantemente a la empatía, esto es poder experimentar al otro o deslindarnos del especismo y reconocer seres sintientes
que tienen tales características y que merecen respeto, ya sea porque tienen dignidad o por alguna otra construcción categórica, o incluso, por ahí decían, animales no humanos. Bueno, yo me voy a ir más lejos, categorías categorías jurídicas que aseguran que hay personas no humanas, como cuáles, como ciertos homínidos, como ciertos, como chimpancés, orangutanes y gorilas, que algunos países lo consideran tal cual como personas no humanas, porque alcanzan un nivel cognoscente equivalente a un niño de 5 años, de tal forma que se prohíbe su estancia en zoológicos o para experimentaciones. Bueno, aunque tenemos este ejercicio y este esfuerzo por comprender la otredad, la alteridad o lo otro, pues también es cierto que hay que ser honestos y reconocer que cualquier discurso, por más que se haya esforzado por ser objetivo, pues parte de una humanidad, ¿no? Porque todavía no tenemos un discurso por parte del chimpancé, ni del orangután, ni del delfín, ni de algún otro ser animado. Entonces, pues parece ser que no hay discursos fuera de lo antropocéntrico, ¿no? Aunque se trate de alguna manera de dar el vuelco. Eh, Vamos, al final, pues quisiera que tú desarrollaras la cuestión que yo he dejado a un lado. Solo me llamó más la atención ese comentario sobre tratar las cosas desde de una perspectiva no humana. Pues no me queda clara cuál es todavía. Probablemente algún arat que está en el proceso ontológico de evolucionar a Bodhisattva podría ver las cosas desde una perspectiva no humana, o un santo de la tradición católica, tal vez, que ha contemplado el séptimo nivel del alma según San Agustín, perdón, mejor dicho, ha logrado el séptimo nivel del alma y por eso contempla a Dios, pues a lo mejor puede ver las cosas no humanamente. O tal vez los hombres lobo, ¿no? Y algunos nahuales tal vez no vean las cosas propiamente humanas, pero pues fuera de los santos arats, nahuales, pues no sé cómo podría abordarse algo fuera de una perspectiva humana. Fíjate, hermano, que bueno, es importante también decirle a la gente, como lo hice con Freddy, con este comentario, le pedí que viera nuestro video de tauromaquia, porque ahí también desarrollamos algunos otros puntos que creo que convergen con todo el tema del animalismo y desde ahí voy a partir. Por supuesto que si alguien me pregunta a mí, y lo digo en ese video, no es nuevo, yo como seguidor o heredero del pesimismo, como un filósofo que se asume pesimista, pero como también digo en mi video del peligro de los ismos, que ha tratado desde sí mismo de superar el discurso pesimista clásico, como a través de mi pesimismo utópico, que ya en 2 semanas sale la tesis de doctorado, donde por primera vez lo planteo de manera fuerte. Por supuesto, están los prolegómenos al pesimismo utópico ya publicados, por si alguno se interesa. Están en Amazon, todo lo encuentran en Amazon con mi nombre o con el título que acabo de dar. Yo entiendo esta parte y también desde el discurso budista, aunque la vez pasada lo único que dije fue decir, ojo con aquellos que quieren justificar dogmáticamente su ideología a través del budismo. Es cierto, hay una parte del budismo que defiende el veganismo, sobre todo los Mahayana, y leí el artículo, cité puntualmente el artículo de Mathieu Ricard, pero también el budismo Pali, antiguo, mal llamado Theravada o Hinayana, ambos malos nombres, no es necesariamente vegano, y cité el código Vinaya, el código monástico que dejó el Buda, en donde se permite el consumo, ¿no?, de ciertas carnes bajo ciertas circunstancias. En fin. Pero entiendo con Schopenhauer, y lo digo en el video de tauromaquia, a partir de su noción de compasión traída de la tradición búdica, que toda la cuestión de la defensa de los derechos, los hoy llamados derechos de los animales. El propio Schopenhauer quizá fue uno de los primeros en Occidente, uno de los primeros filósofos en realizar este tipo de discurso, en desarrollar este tipo de
de discurso junto con Jeremy Bentham, ¿no? Que más o menos son contemporáneos, es un poquito anterior por algunos años Bentham, pero con su utilitarismo, la cuestión de la sensibilidad, que hacia allá va la ética sensocentrista. La ética sensocentrista, estuve investigándolo y simplemente por el nombre y por las premisas uno lo intuye, parte en muchos sentidos del utilitarismo moral, y pues sus dos grandes exponentes, su padre, entre comillas, es Jeremy Bentham, y después John Stuart Mill, y va a caer hasta nuestros días con Peter Singer, ¿no? Con este libro de Animal Liberation, la liberación animal. Entonces, Schopenhauer defendía esto a partir de la compasión hacia los animales, incluso del dolor, aunque él no se consideró un utilitarista, sí tiene ese principio. Recuerdo hasta en El Mundo con Voluntad, que siempre se lo digo a Diego a manera como de guaje, esta nota a pie de página donde Schopenhauer dice, bueno, pero a los mosquitos sí nos los podemos chingar, porque finalmente entre lo que pasa en que tú lo aplastas y el mosquito jamás va a ser consciente del dolor o de su muerte. O sea, ¿cuánto pasa en lo que hacemos esto? Pues no existe una conciencia en el mosquito de tal vez un milisegundo del dolor, ¿no? Unos cuantos milisegundos. En fin, Schopenhauer tiene esa nota curiosa, pero Schopenhauer y el pesimismo en general, el propio Nietzsche arrojándose al caballo y abrazándolo para que no le dieran sus latigazos, el pesimismo siempre ha sido, insisto, yo considero a Nietzsche un pesimista, un poco en la visión de Eugene Tucker, este doctor actual, pesimista de la New School de Nueva York, que tiene este libro de pesimismo cósmico, entre otros. Él considera a Nietzsche, o él habla de Nietzsche como un pesimista dionisíaco. Hay quienes quieren alejar, el propio Nietzsche quizá se quiso alejar de la tradición pesimista, incluso despotricando un poco contra estos filósofos tristes, ¿no? Estos filósofos lúgubres, creo que por ahí les llama algo así. Pero bueno, habrá quienes digan que sí lo logró, y habrá quienes digan como Alexis Filonenko que no lo logró y que finalmente sigue siendo dependiente en muchos sentidos del paradigma pesimista que le legó pues su gran maestro, que fue Schopenhauer, aunque por supuesto va a retomar de otros, del nihilismo de Stirner, etcétera, de Mailander. Hay también pesimismo, ¿no? Pesimismo y nihilismo, de hecho, en muchos sentidos. En fin, Schopenhauer habla de esto. Así que, repito, desde una postura personal, créanme que Diego y yo no nos conocen en persona, pero creo que somos de los seres, o yo a Diego lo puedo al menos definir, si no autodefinirme a mí, porque alguien lo podría tomar como soberbia. Creo que Diego es uno de los seres más preocupados siempre por el bienestar de los animales. Diego tiene incluso gatos y es un amante de los gatos y cuida a sus gatos como a sus propios hijos, ¿no? O sea, como a la niña de su alma, dice por ahí la frase. Es un gran amante de los gatos. Yo también soy un gran amante y defensor de los animales. No me gusta verlos sufrir, si también hablamos un poco de este principio básico del utilitarismo, pero esto es más específico. Entonces, ¿cómo planteo el tema, hermano? Una vez tomada esa postura personal y sin decir que a qué vamos a llegar, porque no sabemos, de eso se trata un poco la filosofía, creo yo. Empiezo diciendo que hay algo, quizá no lo abordamos en nuestro video sobre veganismo, pero hay un movimiento más amplio que se llama, o que podríamos considerar en términos generales, que abarca el veganismo, que es el llamado animalismo, ¿no? Que pues es como una especie de propensión que tienen algunas personas, individuos, respecto a un animal no humano. Es una decisión que se toma en un intento por modificar las condiciones en las que viven, a veces muy deprimentes, a veces reducidas a nuestros meros intereses ególatras como especie, o no sé cómo decirlo. Entonces, una ética no antropocentrista implicaría una ética animalista, aunque por supuesto pensada por humanos, que es a lo que se refiere Diego al decir no hay posibilidad de no partir de un antropocentrismo, y aunque después nos queramos desligar de él, somos humanos, y los que estamos haciendo todos estos discursos, todas estas teorías anti-antropocentristas, pro-antropocentristas,
¿qué creen? Somos humanos. Entonces es como una especie de circularidad, ¿no? Bien, sin embargo, dentro del animalismo hay varios movimientos que, basados en, por ejemplo, la noción que tienen del principio de igualdad, generan distintos discursos. Por ejemplo, estoy tratando de pensar en en algunos de estos movimientos. A ver, tenemos, les decía, bueno, el movimiento por los derechos de los animales surge mucho de la filosofía de Tom Regan y de Gary Francione. De ahí van a surgir, como les digo, distintas posturas en torno a, ok, ¿qué es el animal? ¿Cuál es su estado ontológico? ¿Cuál es su estatus jurídico? ¿Cuál es su estatus ético? ¿Cómo nos debemos acercar a eso como seres humanos? Y va a surgir o se va a retrotraer, va a haber un revival en este sentido del utilitarismo hasta llegar a autores como Peter Singer, ¿no? En donde se llega a decir que no es que los animales tengan derechos en sí mismos, o sea, no es que generen derechos por sí mismos, sino que tienen la facultad de sentir dolor y que por eso se les debería tomar en cuenta como seres sintientes. Va a haber otros movimientos que difieran de esta visión, como el igualitarismo, ¿no? Y que no solo van a hablar del sufrimiento de los animales, sino que también van a rechazar que sea aceptable que una minoría sufra en pos de una mayoría. También va a haber otros autores como anarcoveganos, como Steve Best, que van a tratar de llevar esto a una crítica del Estado, del capitalismo, del racismo, del sexismo, en fin, hay mucho alrededor. Yo quisiera, con base en algunos textos que leí, proponer 3 primeros movimientos. Primero tenemos a los proteccionistas, y voy a incluso hablar de algunas asociaciones que podrían ser consideradas como letales, ¿no? El proteccionismo lo que plantea es que los animales son bienes de uso y de cambio, pero que merecen conservarse, son como patrimonio de la humanidad, son como un monumento, nos encantan, los amamos, son parte de nuestra cultura y lo vamos a proteger, pero es un bien finalmente. Lo que hay que hacer es regular jurídicamente el uso de los animales, el uso y abuso, de explotación de los animales, con el fin de evitar, pues, por ejemplo, una extinción de alguna especie, de que eso nos puede llegar a perjudicar tanto a nivel de cadena alimenticia, a nivel simplemente del entorno, del equilibrio de la naturaleza, ¿no? Igual los proteccionistas se llegan a oponer a, por ejemplo, ciertas actividades cruentas como la tauromaquia o a los festejos, los cohetes, porque esto fomenta la violencia, incluso entre los propios seres humanos, no nada más hacia el animal. Insisto, aquí tal vez el animal no es un fin, sino un medio para entender ciertas proposiciones éticas. Entonces, si tenemos tauromaquia o ciertos festejos, no solo, o sea, nosotros mismos como seres humanos nos estamos volviendo violentos. No solo contra los animales, que ellos son el medio por el que reflejamos esta violencia, sino contra nosotros mismos. En resumen, el proteccionismo diría que los animales sí son recursos, que sí hay, o sea, sí habría que explotar este recurso, pero que habría que hacerlo con sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Tomando en cuenta algunas proposiciones o contextualizando con el medio ambiente en pos de las generaciones futuras, que las generaciones futuras puedan disfrutar a los animales, la carne, que puedan
conocer, aunque sea por foto o en algún zoológico o alguna reserva, lo que es un jaguar, que no se extingan para que los seres humanos podamos seguir disfrutando de estos bienes. Eh, Algunos movimientos que yo creo que podrían entrar en esta categoría, por supuesto que seguro habrá quien diga, no, ¿cómo crees? Pero bueno, esa es mi percepción, es, por ejemplo, Greenpeace, ¿no? Greenpeace es mucho para mí, de esta categoría dentro del animalismo. El segundo movimiento es el bienestarismo, y estos están en contra del maltrato animal. Es decir, nuevamente, el bienestarismo considera que los animales son recursos que debemos explotar humanitariamente y no provocarles un sufrimiento innecesario. De hecho, la ética sensocentrista, aunque eso lo aborda en el tercer bloque, es una de las formas extremas de este bienestarismo. En el bienestarismo, el sufrimiento de los animales es tenido en cuenta en tanto no reporte ningún beneficio para sus propias personas o para la sociedad en general. Por ejemplo, abandonar perros, la caza, la tauromaquia deben prohibirse porque no son usos de un recurso, valga la rima y el ripio espantoso que me acaba de salir, son usos de un recurso que no beneficia, que no otorga placer a un conjunto mayor que podría ser la población humana. Por ejemplo, en el bienestarismo sí se defiende el uso de los animales cuando existe la posibilidad de sacar un bien mayor de ello, como la experimentación animal o las terapias con animales, ¿no? En fin, algunas organizaciones que puedan estar aquí, creo que son Igualdad Animal, PETA, Anima Naturalis, el propio Peter Singer me parece que está por aquí. Y el bienestarismo ha devenido en lo que algunos ya también llaman neobienestarismo, que es este bienestarismo llevado a sus últimas consecuencias y que creo que es, y lo defenderé en mi último bloque de participación, que es el que tiene que ver con la ética sensocentrista. Hay bienestaristas moderados, por llamarlo así, y bienestaristas extremos, que extremo no necesariamente es malo, radical nada más es de raíz, no bienestaristas que son un poquito menos moderados, por decirlo así, pero insisto, el ser moderado puede ser hasta un signo de mediocridad a veces. Los neobienestaristas rechazan la explotación animal. Creo yo, y seguro aquí, repito, va a haber quienes digan, no, ¿cómo crees? Si yo soy neobienestarista o yo me asumo dentro de esta postura y yo no soy así. Pero al menos por los textos que estuve confrontando, no es porque respeten tanto a los animales, sino porque consideran que el explotarlos les genera este sufrimiento innecesario. Y por tanto tienden a justificar las acciones, que es cualquier acción que ellos crean beneficiosa para reducir su sufrimiento. De hecho, también encontraba por ahí una persona que decía que estos neobienestaristas y esta crítica que hacía de la ética sensocentrista eran como una especie de testigos de Jehová. De hecho, creo que es una de las líneas o de los grupos con los que es más difícil entablar un diálogo, porque son muy dogmáticos, llegaría a decir, o son muy cerrados con algunos de sus puntos de vista. Y por último, el veganismo, si lo queremos distinguir de las otras. Y nosotros, repito, la vez pasada hablamos de veganismo, 1, y 2, hablamos de el veganismo como ideología, y 3, hablamos de cierto tipo de veganismo desde estas concepciones ideológicas. Y Diego habló también ahí un poco, a mi parecer, de algo ontológico, metafísico, en fin. Y el tercer movimiento es el veganismo, que considera a los animales, sí como individuos, que tienen,
cuya entidad, cuya existencia vale tanto como la nuestra. Por tanto, rechazan toda forma de explotación animal, buscando este principio de igualdad. El veganismo toma sus bases filosóficas de lo que mencioné hace rato, de estos filósofos de los derechos de los animales, ¿no? Por ejemplo, Francione. Trata de salir, bueno, al rato menciono esto del principio, de la petición de principio que leí, algunos veganos les reclaman a los bienestaristas, pero organizaciones, híjole, tal vez son más desconocidas, pero esta defensa animal es una de las que más me viene a la mente. También dentro del veganismo, hay que decirlo, hay distintas visiones, ¿no? Hay veganos que defienden, por ejemplo, los derechos de los vertebrados. Dicen que todos los animales o seres vertebrados deberían tener derechos reconocidos, pero no los invertebrados. En fin, aquí hay varias distinciones, varias posibilidades, varias subdivisiones, por supuesto, y nuevos matices, como en toda escuela y como en todo el movimiento. Y uno de los objetivos de la vez pasada era decir, nosotros, bueno, yo solo analicé el veganismo desde un punto de vista ideológico, como puedo analizar el feminismo, el pesimismo, y lo digo en mi video del peligro de los sismos, desde un punto de vista meramente ideológico, cuando el pesimismo o cualquier ismo, feminismo, marxismo, cristianismo, veganismo, cuando se vuelven una forma dogmática, cuando el ismo se vuelve fanatismo, estamos frente a un peligro, sea cualquier ismo, repito, pesimismo, optimismo, hegelianismo, marxismo, platonismo, cristianismo, islamismo, lo que ustedes gusten y manden. Cuando un ismo se convierte en fanatismo, ahí es donde hay que encender las alertas. Entonces, este sería mi primer planteamiento, hermano. No sé qué piensas al respecto. Bien, hermano, pues um, a mí me causa, ¿cómo decirlo? No sé, me causa una efervescencia intelectual y emocional escuchar todas estas diferentes ramificaciones, movimientos, tendencias, etcétera, inclinaciones, si se quiere. Vaya, no importa. Todos estos ismos, como muy bien eh, atiendes, todo este bienestarismo, animalismo, todas estas corrientes o todas estas necesidades de visibilizar las cosas. Creo que es parte de los síntomas de la asfixia occidental, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que Oriente carezca de estas situaciones o que Oriente esté exenta a estas claustrofobias, pero vamos, en primera no pertenezco a esta parte del mundo mal llamada Oriente, ni al Medio Oriente, sino al llamado Occidente. No se sabe bien qué es eso, pero bueno, asumimos que estamos en Occidente, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que en este tenor por visibilizar las cosas, eh, pues surgen todas estas tendencias, estas corrientes, estos sismos, animalismo, bienestarismo, etcétera. Es decir, entiendo cuál es la necesidad. Por ejemplo, eso sucede también con los movimientos LGBTTQI, ¿no? En los que se hace mención de ellos y se busca categorizarlos para visibilizarlos. Irónicamente, entre más se esfuerzan estos grupos por visibilizar un problema, esto es la diversidad sexual o los animales y su necesidad de ser reconocidos y su sufrimiento y demás, en este ánimo
en esta empresa por visibilizar la situación, terminan por facultar justamente lo contrario, es decir, la obnubilación del problema. Entonces, desgraciadamente, por poner el ejemplo de los animalistas y bienestaristas, y por reconocer que los animales sufren y que tienen derechos, o que si no tienen derechos tienen dignidad y por eso se les debe facilitar ciertos tipos de vida o no deben ser utilizados, etcétera, etcétera, no importa. Cualquiera que sea el discurso, termina obnubilándolo más para el grueso de la población. Es decir, todos estos movimientos, todas estas acciones que en Internet pululan, ¿no? Un montón, un grupo de individuos, hombres y mujeres, que van a una carnicería y montan todo un teatro para visibilizar el sufrimiento animal. O van a un restaurante o a una serie de restaurantes y igual hacen todo un performance para visibilizar el problema animal. La verdad es que no visibilizan nada, al contrario, obnubilan la situación, porque más allá de crear conciencia, se crea todo una defensiva por parte de quienes no entienden el problema. Entonces, los que sí entienden el problema, y aquí hay que entrecomillar, que entiendan un problema, porque no estoy seguro de que haya un problema realmente, pero bueno, asumiendo que hay un problema, las personas que, entre comillas, entienden el problema, terminan por atacar, es decir, obnubilan el problema. Y las personas que no entienden el problema tampoco terminan por visibilizarlo porque están a la defensiva. Entonces, entre defensa y ataque, lo último que se tiene en cuenta es el meollo del asunto. Y lo mismo puede aplicarse al LGBTQI, en donde con dificultad hay una visibilización de la diversidad sexual. Solamente se ven unos individuos contra otros individuos y nada más, ¿no? Entonces, esto me parece interesante y veo que es una situación sintomática occidental porque hay la necesidad de nombrar. Es decir, hay la necesidad de establecer el ser por encima de las cosas. El nombre devela el ser, ¿no? Por lo menos en la visión occidental. Y como estamos casados en Occidente con la idea del ser, porque sufrimos una tradición judeocristiana en la que el ser es lo más importante porque Dios es y no puede no ser, o Dios es el que es, pues entonces estamos casados y enajenados y fanáticos con la idea del ser y por lo tanto por el nombrar todo. Entonces categorizamos, dividimos, esquematizamos y entonces se pierde de vista lo más inmediato, que es el placer y el dolor. Vamos, si yo tengo la suficiente capacidad de experimentar placer, me inclino por la idea de que todos quieren placer o un gran número de individuos sintientes están más inclinados por el placer que por el dolor. Y lo mismo en la parte contraria. Si soy sensible, descategorizado y demás, pues tengo en cuenta que el dolor pues no es una opción a la hora de adquirir un gato, como decías, o un perro en tu caso, ¿no? Tú eres más de perros. Entonces, pues vamos, al final, creo que toda esta necesidad de categorizar, todos estos sismos, etcétera, terminan por sacar de contexto cualquier situación, ¿no? Entonces, al final hay mamotretos enteros discurriendo, mientras la gallina sigue poniendo 25,000 huevos al día porque hay una demanda de huevo para el desayuno, ¿no? Entonces, eh, al final, habría que analizar cuál es el verdadero compromiso a la hora de exponer estos puntos. Se trata realmente de establecer un diálogo con lo animal, como si nosotros de por sí no fuéramos animales, o se trata de establecer un punto porque necesito resolver en mi existencia entonces, un sentido de pertenencia y entonces me acoplo a este grupo porque aquí me siento satisfecho. Como no tengo la capacidad para autorresolverme a mí mismo y para autorreconocerme a mí mismo como una entidad que se resuelve a sí misma, en sí misma, pues entonces necesito pertenecer a un grupo. Y bueno, pues no me gustan los deportes, entonces deportes no. Tampoco pertenezco a un grupo de químicos, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Tal vez este movimiento me acopla bien, ¿no? Entonces, pues adelante. Pero para mí es tanto como ser dark o ser punk o ser escato,
al final son grupos que le dan satisfacción al individuo que necesita eh, resolver su sentido de pertenencia, ¿no? Al final, repito, estas ideas del respeto hacia un ser vivo o a un ser sintiente no son nuevas, ¿no? Los jainistas antes del budismo ya lo planteaban, pero ellos no caían en esta, y no caen en esta situación ramplona en la que se pierde de vista al ser sintiente, al contrario, y para eso hay que analizar toda la ética y la metafísica y la ontología jainista. Se discurre larga y maravillosamente en torno a las jivas, pero estos grupos a mí me parece que solamente son abanderamientos y pues las banderas pueden ser eh, al ser de tela, pues sirven también para ahorcar, ¿no? Ahorita que dices esto y que justo haces coincidencia con muchas de las cosas que planteó en el video de los peligros de los ismos, eh, justamente esta frase, estas dos frases, ¿no? De amores son, obras son amores y no buenas razones, y la otra de Woody Allen de las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y de pronto en estas filosofías prácticas, en estas éticas, en estas bioéticas, nos olvidamos que el principio está en la acción. Creo que primero personal, perdón, y después colectiva. Y terminamos generando discursos y discursos y discursos y palabras y palabras y fantasmas a través de estas palabras, conceptos y conceptos abstractos para tratar de diferenciar y definirnos y sentirnos parte de un grupo y abanderarnos y darle sentido colectivo a nuestra vida, un sentido de lucha, de revolución, de ir contra el sistema, de ir contra las reglas, y de pronto generamos una serie de discursos, como te digo, donde lucidamos categorías, y a ver, los veganos no somos, existen los veganos y los bienestaristas y los proteccionistas y los anarco-veganos y tantas cosas. Y hacemos todo esto, como decías, con otros colectivos, ¿no? En estas cuestiones de cada vez diferenciarnos más, que al final tal vez no nos damos cuenta que lo hacemos porque finalmente nos estamos buscando a nosotros mismos. Y entonces, pues bueno, sí, yo me identifico, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, eh, de alguien que podría decir, pues mira, ¿cuál es la diferencia entre ser bisexual y ser pansexual? ¿No? Y entonces, en vez de simplemente a veces practicar nuestra sexualidad, tener una identidad de género como nosotros queramos, obviamente en estos tiempos que ya es más factible, que ya está permitido, que ya no se te, que el Estado no te encarcela por ser homosexual o por ser cualquier cosa, que puedes salir libremente a hacer una manifestación. Por supuesto que hay muchas cosas que siguen pendientes en derechos, pero ya no estamos a principios del siglo XX o antes, ¿no? Pero en pos de querernos cada vez más definir, a ver, sí, es cierto, a mí me gustan estos y estos, pero a diferencia de los bisexuales, yo tengo este detalle. Híjole, hermano, pues lo que no te estás dando cuenta es que no es que tú estés integrado en otro subgrupo del subgrupo del subgrupo, sino que tú eres tú, y que tus intereses jamás van a poder ser replicados por ningún grupo totalmente, que siempre vas a tener matices. A ver, o sea, sí, yo soy pesimista, vamos a decirlo, pero mira, no me identifico con Schopenhauer y con en esto y con Mailander en aquello y con esto en lo otro y con... Y entonces
comenzamos, y todos lo hacemos, también esto es una crítica incluso para mí, una autocrítica, y yo hablo de un pesimismo utópico, ¿no? Genero un matiz respecto a la tradición clásica del pesimismo, pero lo mismo hizo Nietzsche, pero lo mismo hizo Mailander, pero lo mismo hizo Michel Stetta, pero lo mismo hizo Choran. Todos buscamos porque pensamos, sentimos, hacemos, decimos, vivimos cosas distintas que nunca. O sea, si yo hubiera vivido exactamente la misma vida con los mismos factores que Schopenhauer, pues seguramente pensaría como él. Pero viví otra vida con que haya un pequeño factor distinto, un pequeño elemento que difiera, pues va a haber un pensamiento y una vivencia distinta del mundo, de la corporeidad, del sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí también vale mucho esto que decía Nietzsche o el propio Marx. Marx decía, yo no soy marxista. Nietzsche también en el Zaratustra y en el Crepúsculo de los ídolos repite mucho esta idea de, no la dice literalmente, pero cada quien debe ser sí mismo, ¿no? Y no estamos hablando aquí de un individualismo burdo, sino de la búsqueda de nuestra identidad, que también tiene elementos colectivos, por supuesto, y comunitarios, pero que no se reduce jamás a eso. Entonces, mi pesimismo utópico, pues como lo he dicho, es mío, es mi experiencia frente a la vida y se las comparto. Y le denominé así para diferenciar un poco ciertas premisas y argumentos y conclusiones a las que yo llego de otros pesimismos. Pero esto no quiere decir que yo quiera generar mi club de zombies, ¿no? Mi secta. Y entonces todos tienen que pensar como yo y quien no piense como yo está mal. Repito, como decía el Buda, yo te presento mi camino. Piénsalo, reflexiónalo, practícalo, y si te ayuda, pues adelante, ¿no? Síguelo y seguramente en este proceso tú irás encontrando el tuyo propio. Creo que un buen maestro es aquel que siempre lucha para que su discípulo lo supere, no para que el discípulo toda la vida lo siga enajenadamente. Y si decía el Buda, y si no te sirve, pues a buscar otro camino, busca tu propio camino. En fin, lo último que quiero plantear a este respecto, hermano, para darte paso y finalizar, también dentro de todos estos movimientos animalistas y dentro del veganismo y dentro del proteccionismo y dentro del sensocentrismo o bienestarismo, existen elementos que a veces se introducen consciente o inconscientemente, elementos políticos, ¿no? Como el anarquismo, ya hablé, el comunismo también, ya hablé de algún autor por ahí, elementos ecológicos como el impacto ambiental y también pues hay implicaciones éticas que tienen que ver con el intervencionismo. Sin embargo, no, repito, creo que esto tiene que ver más que estemos dando 20,000 nombres, que para el análisis conceptual, racional, filosófico, teórico es interesantísimo. Creo que a veces muchas cosas se reducen a nuestras obras. Obras son amores y no buenas razones. Algunas de las críticas que estuve leyendo, ¿no? Entre veganos y bienestaristas o sensocentristas, dicen, es que el veganismo, defienden unos, se basa en el respeto, que es una consideración parcialmente objetiva, mientras que el bienestarismo o el sensocentrismo se basa en el sufrimiento, que es más de tipo subjetivo. El veganismo creería que los animales tienen derechos y merecen respeto porque poseen intereses per se, intereses inalienables, porque tienen un sistema nervioso, por ejemplo. En cambio, a veces los sensocentristas plantean mucho a la posibilidad de ciertos animales no sintientes, como los insectos, por decir,
cuando, por supuesto, hay debates también desde las ciencias de si los bivalvos o los insectos sienten o no sienten o hasta qué punto, ¿no? Por ejemplo, hay sensocentristas que defienden o neobienestaristas que, insisto, van muy ligadas estas posturas, el bienestarismo con las éticas sensocentristas, que defienden el consumo de insectos, aduciendo, todo esto lo estuve investigando en videos, en artículos, en comentarios en redes, en debates, en foros, defienden porque según esto pues no siente, como decía yo con Schopenhauer, que finalmente el mosquito cuando lo aplastas no siente, ¿no? O sea, no percibe su dolor porque pues es un instante, unos cuantos milisegundos, por decirlo así. Entonces, el sensocentrismo que muchos expertos, que muchos articulistas, que muchos teóricos defienden que es una postura derivada del bienestarismo y específicamente el neobienestarismo, que a su vez deriva del utilitarismo, plantea una visión muy particular de cierto tipo de hedonismo, que creo que esto a ti te interesa mucho y nos podrías hablar un poco al respecto, que es la búsqueda del placer y la evasión del sufrimiento, por supuesto. Y pues creo que a veces, en algunos aspectos, se llega a caer en una falacia de petición de principios. Sin embargo, no quiero ahondar en este tema porque habría que plantear muchas cosas que ya no nos da tiempo. Disculpen nuevamente, no es que nos estemos yendo por las ramas. Dejamos a veces algunas pistas para que ustedes las sigan, busquen, indaguen, piensen. No nos da tiempo de abordar todo pues en 1 hora, hora y media o hasta 2 horas. Nunca hemos hecho un video de 2 horas, pero ni aún así, ni aunque el video fuera de 3, 4 horas, nos daría tiempo de abordar todos los matices y los asegúnes, ¿no? En fin, ya para finalizar diría que la sintiencia, o sea, el principio del sentir, el criterio del sentir como criterio moral, puede también, según algunos teóricos críticos del sensocentrismo, llegar a discriminar entre animales no humanos según el grado que tengan de desarrollo de sus sentidos, de su sistema nervioso central. Si bien se puede rechazar la explotación animal porque implica un sufrimiento innecesario, también se puede llegar a tener ciertas prácticas como regresamos quizá hacia el proteccionismo con ciertos animales en pos de limitar y restringir a ciertos individuos de ciertas especies, partiendo de la pretensión de que entre estos individuos pueden llegarse a hacer daño, pueden llegar a generarse sufrimiento a sí mismos o a otros, ¿no? Entonces, ahí también hay un debate entre veganos, proteccionistas, bienestaristas, neobienestaristas, específicamente en torno a el concepto de libertad en los animales. Hay quienes dicen, algunos bienestaristas, neobienestaristas, que dicen la libertad es un concepto humano y los demás animales no tienen una noción clara, no valoran, no perciben al 100% su libertad. Y por tanto, lo que nosotros debemos hacer es restringir esa proyección que nosotros tenemos de su libertad para evitarles el sufrimiento. Entonces, tienen como una obsesión estos sensocentristas, bienestaristas extremos, repito, o neobienestaristas, tienen una obsesión por convertir a la Tierra como en una especie de Edén, ¿no? Por ejemplo, tenemos... Y ya concluyo con esto para que digan, bueno, ¿y de dónde está sacando toda esta lectura si eso no es cierto? Basta, creo que podemos echarnos un clavado a alguno de los manifiestos de David Pearce, que es un filósofo utilitarista, justamente una de las figuras
clave del sensocentrismo y del neobienestarismo, de este sensocentrismo extremo, en donde afirma que incluso habría que capturar, encerrar y manipular a los animales que viven libres en sus hábitats, si esto ayuda a reducir su sufrimiento. Si los metemos en esta especie de reservas, que por muy reservas finalmente terminan siendo monumentos o construcciones humanas basadas en los límites humanos, como si los dejamos libres, tanto el ser humano como otros animales o ellos mismos se pueden ocasionar daño, sufrimiento, a partir de, o sea, el daño genera sufrimiento. Entonces, para evitarles ese sufrimiento, lo que habríamos de hacer, repito, es incluso encerrarlos o manipularlos de tal manera que estén pues en estos hábitats paradisíacos donde no puedan ellos sufrir y donde vivan esta vida como de placer, ¿no? De un placer pues total. Y bueno, esa es una, por cierto, de las grandes peleas, ya lo dije, repito, la noción de la libertad del animal, y esa es una de las grandes peleas dentro del movimiento animalista entre veganos, proteccionistas y sensocentristas, por distintos puntos, por distintas premisas, pero es uno de los ejes que los hacen chocar. Entonces sí, y concluyo con esto, como bien decían muchos de nuestros lectores, hay muchos matices y podemos abordar a muchos filósofos, autores, y podemos hacer estas diferenciaciones entre proteccionistas, bienestaristas, neobienestaristas, plantear aquí casi como clase y cátedra de universidad o de prepa nuestras diapositivas poniendo 1, 2, 3, 4 puntos, toma, este es el argumento A, B, C, D. Claro que se puede hacer y de hecho estaría padrísimo, pero creo que el video pasado lo abordamos desde la noción de ideología, repito en mi caso, desde la filosofía maldita, que tiene particularidades, ¿no? Respecto a otro tipo de filosofías como más joviales o benditas, vamos a decirlo así, y que el tema es larguísimo, es amplísimo y por eso mismo también puede ser muy rico. Tiene una gran riqueza conceptual, también eso hay que decirlo. Ya hace rato hablaba de hay que hacer más y decir menos, pero también hay una gran riqueza conceptual en todo este debate. Sin embargo, pues ni era el propósito de la vez pasada. Qué bueno que a partir de sus comentarios se generó esto, porque al investigar, por ejemplo, que yo les digo que estuve en foros, en artículos, en videos, pues al investigar, pues uno mismo aprende, ¿no? O sea, yo no dejo de aprender cada día. Yo por mi parte, como les dije, como una especie de seguidor hasta cierto punto del pesimismo, yo me decanto por el respeto a los animales. Por supuesto, alguien me diría, pero qué respeto, hay muchos tipos y la libertad y cómo la consigues. Sí, ahí podemos entrar en todo el choro filosófico que queramos y que es parte de lo que hacemos en estos videos y que hace cualquier filósofo en algún libro o en alguna conferencia o en alguna clase. Pero yo siempre voy a llevar por delante en mi vida diaria, por ejemplo, cuando yo digo yo no soy feminista, no quiere decir yo ataco a las mujeres, agredo a las mujeres. Quien me conozca personalmente sabe que siempre voy a dar la vida por las mujeres, que en la calle si yo viera un hombre agrediendo a una mujer daría mi vida y pondría en práctica mi aikido por defender a esa mujer o por defender a un niño o por defender también a un hombre que esté siendo agredido, un homosexual, a quien sea. Creo en el respeto. Por ahí decía San Agustín, ya que lo mencionaste, ama y haz lo que quieras. Y creo que el Dalai Lama también tiene una frase similar que dice, mi religión es la del amor, ¿no? Entonces, claro, esto sale un poco de la filosofía maldita, pero siempre llevo en mi vida diaria esa bandera y lo he dicho. Para mí lo primero es el respeto a todos los seres, que podamos tener diferencias en que, incluso con los veganos o con los animalistas, yo decía la vez pasada, yo creo que se puede respetar a los animales. Hay quien dice que no, que sería tanto como decir, yo creo que se puede respetar a las mujeres,
a pesar de que se las viole, a pesar de que yo las viole, pero le estoy respetando. Un vegano diría que eso hay un problema, una incoherencia lógica, porque si yo digo yo respeto a los animales a pesar de que crea que bajo ciertas circunstancias, como yo hablaba de este salvaje tipo Rousseau, ¿no? Del cazador, del guerrero, los podamos llegar a consumir en alimentos, repito, para un vegano me podría decir, bueno, es que es tanto como decir esto mismo de las mujeres. Yo respeto a las mujeres, pero aún así las violo. Yo respeto a los animales, pero aún así me los como, los mato o voy y los busco en el Walmart. Finalmente pertenezco a esta cadena de consumo donde alguien los mató, alguien los hizo sufrir y finalmente yo me los como tranquilamente en la comodidad de mi hogar. Eh, hay muchos temas que hasta a uno mismo le dan para pensar, pero repito, yo sí creo que antes de, sobre todo cuando son cuestiones éticas, a mí, claro, aquí lo hacemos por ustedes o por nosotros mismos, por el diálogo, por la filosofía, pero cuando se trata de hablar de respeto, antes que hablarlo, yo prefiero manifestarlo. Yo yo defiendo, por ejemplo, el mejor trato a los animales, que se generen nuevos métodos. A ver, ojo también con los utopismos ideológicos o los utopismos, yo diría los falsos utopismos. Como decía la vez pasada, a ver, nunca va a haber, nunca va a haber, nunca todos los seres humanos, disculpen, van a dejar de consumir carne humana, por mucho que ustedes salgan con sus pancartas, en sus videos, protestando, con todo lo que quieran. Lo que debemos hacer es buscar siempre condiciones más justas. Y esto se aplica para todo. Nunca va a haber seres humanos que dejen de sufrir. Nunca va a haber mujeres que dejen de sufrir, desgraciadamente, a veces cierto maltrato por parte de los hombres o de otras mujeres. Y nunca va, y no solo mujeres, seres humanos, niños, nunca quizá deje de haber guerras. Lo que debemos hacer es buscar en vez de nada más estar soñando en vano, porque me parece que ahí sería, es una utopía deseable, sí, y ojalá uno la practique empezando por uno mismo, porque a veces decimos, no hay que ser violentos con los animales, pero somos violentos entre nosotros mismos, y se vio en muchos de los comentarios que recibimos, que como les he dicho a Diego y a mí, pues esos comentarios nos pasan por el arco del triunfo y se acabó. No nos sentimos ofendidos, no nos vamos llorando a nuestras camas, no pasa nada. Son parte del juego, como dije. Pero empecemos por practicarlo nosotros y generemos las condiciones para que el sufrimiento o para que el respeto o para que la libertad o para que la dignidad, si es que existe, porque claro, desde la filosofía maldita, y ahorita nos lo dirá Diego, eso de la dignidad es bastante controversial, ¿verdad? Es esto de que todos tenemos dignidad por ser... Finalmente creo que la premisa tiene muchos tintes teológicos, todos nacemos iguales, estos derechos de los seres humanos o los derechos de los animales, porque, claro, se les pueden dar tratamientos no teológicos, pero creo que en el fondo viene de una tradición teológica que nos planteaba como hijos de Dios. Esto no quiere decir que todas las personas que respeten y crean en la igualdad y en el respeto y en la libertad sean religiosas, como alguien marcaba. No estoy diciendo esa tontería, pero sí estoy diciendo que tiene una línea que esté enclavada en un paradigma, que seremos conscientes o no de él, en un paradigma de corte judeocristiano. En fin, ahora sí concluyo diciendo, tenemos que generar ciertas condiciones de relación, de interrelación, en donde no solo los seres humanos, sino podamos ser compasivos de otros seres, podamos entender, sí, el caos en la naturaleza, lo que a alguno de nuestros comentaristas no les gustó, decir que la naturaleza es caótica o que pensaba que a partir de ahí justificábamos cualquier signo de violencia, también podría ser, ¿no? Desde Sade, insisto, ya Diego en su última intervención nos dirá más. Pero bueno, creo que debemos generar, si queremos realmente abordarnos desde la compasión, desde el amor, y Schopenhauer lo plantea,
Por ejemplo, cuando habla del ágape en el cuarto libro del mundo como voluntad y de representación, me parece que es ir creando estas condiciones de posibilidad desde la acción, desde el respeto, desde obviamente cierta evolución, desde el entendernos como parte de un sistema en el que todos necesitamos de todos, en el que existe la interdependencia, pero que también existe la diferencia y que así como efectivamente debemos castigar a aquel que viole a una mujer y aquel que agreda a una mujer y aquel que agreda a cualquier ser humano, un niño, un hombre, sin importar su género, su condición, así como quizá deberíamos castigar a esa persona a nivel social, también deberíamos generar mejores condiciones de vida para los animales, respetarlos, eh, y no sé, hermano, no sé si bajo esta premisa, ¿tú qué crees? Si bajo esta premisa de decir que respetas a las mujeres, pero pues, y al final decir, bueno, sí las respeto, pero las violo sería equivalente a decir, porque esa pregunta me causó mucha intriga intelectual. Sería lo mismo que decir, bueno, respeto a los animales, pero al final me los como. ¿Tú crees que es lo mismo? No, es que em, creo que amerita otro video, este tipo de situaciones. Em, y esto evidentemente se escapa completamente a la cuestión de lo maldito. Aquí estamos ya en una reflexión filosófica distinta, ¿no? Ya no es el tenor de lo maldito. Em, pero habiendo aclarado esto, es decir, que estamos fuera del contexto de la malditez, pues el respeto es un término y nada más, ¿no? Es un término que se presume practicable, pero la verdad es que se relaciona en gran medida con la tolerancia. Esto es algo que resulta diametralmente opuesto a la compasión y a la empatía, porque la tolerancia y el respeto implican todavía una diferenciación, implican todavía una división, una objetivación, perdón, y una objetificación además de algún otro. Yo respeto o tolero aquella entidad y hasta ahí. Eso no es empatía ni tampoco es compasión. La empatía y la compasión implican realmente sufrir el sufrimiento ajeno o disfrutar del placer ajeno. Se vuelve indisociable el otro y el uno. Entonces, respeto y tolerancia y además se jactan de ser, repito, practicables, pero no es cierto, son categorizaciones, conceptualizaciones. La empatía y la verdadera compasión en los términos budistas, por decirlo, por tomar una tradición en específico, pero cualquiera que trate estos menesteres, incluyendo el budismo, el taoísmo, perdón, aunque el taoísmo no apela a la compasión como lo hace el budismo, sí reconoce toda una serie de construcciones naturales en donde no somos parte de. Esto ya lo había dicho en algún otro video, no me acuerdo si en el anterior o en algún otro, pero gran problema está en reconocerse parte de la naturaleza. No somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Y en este tenor, pues bueno, tener respeto por la naturaleza o tolerancia por algún otro está en el plano de la diferencia. La empatía y la compasión es participar de, es una situación indisociable. Entonces, pero esto se escapa completamente a lo maldito. Para concluir, si hay una conclusión maldita, porque pues finalmente de eso va nuestro canal, si no tendremos que hacer otro canal de filósofos amables o algo así, pero para atender a lo maldito propiamente, pues me gustaría concluir con eh, Mulder y Scully, los protagonistas de los Expedientes Secretos X. Hay un capítulo fascinante en el que hay un monstruo que tiene que ver con las cloacas y los excusados y demás. Y este monstruo anda por ahí, ¿no?
Entonces, al final del capítulo, después de que ya resolvieron, entre comillas, porque nunca resuelven nada, lo cual es maravilloso, esa es la clave de los expedientes secretos X, que nunca resuelven nada. Eh, Cuando resuelven, entre comillas, el caso y tienen conciencia de este monstruo asqueroso con dientes y pálido y deleznable, repugnante, le pregunta a Mulder a Scully, ¿sabes cuántas especies en el planeta Tierra se extinguen por minuto? Ella contesta que no sabe y Mulder dice cientos y tantas, ¿no? Por minuto se extinguen. Imagínate cuántas no se están creando. Ese final es maravilloso, porque pues ya es tiempo, repito, esto es una conclusión maldita, ya es tiempo de dejar cabida a nuevas especies, que se creen nuevas especies, incluyendo otro tipo de ser humano. Por supuesto, estas nuevas especies no las veremos, pero bueno, es parte del orgullo humano, ¿no? Los seres humanos se enorgullecen porque han extinguido unas cuantas especies cuando la naturaleza se ha encargado de exterminar N cantidad de 1.000 millones de especies, incluyendo a los maravillosos dinosaurios, si es que existieron, ¿no? Hay que dudar de todo. Pero la naturaleza tiene el récord, ¿no? O mejor aún, ese dios de las tradiciones abrámicas tan sádico, pues ha matado todavía más que nosotros. Estamos todavía en pañales frente a la naturaleza en cuanto al exterminio, estamos todavía en pañales frente al dios de las tradiciones abrámicas. Así es que, pues bueno, jactarse de salvar la naturaleza o jactarse de destruirla es pura presunción humana. La verdad es que ni vamos a salvar nada, ni vamos a destruir tampoco nada, ¿no? Y yo como conclusión rápida, creo que este tema sí abrió un tema que me pareció interesante y como les hemos dicho, no venimos con respuestas prefabricadas. De verdad, esto también se presta un diálogo muy honesto entre Diego y yo y con ustedes, en donde a veces no tenemos la respuesta y eso es parte de la filosofía, dejar preguntas abiertas. Yo creo que este tema, hermano, de la analogía que se hacía, que hacía por ahí algún teórico entre las mujeres o decir que respeto, pero violo y que respeto a los animales, pero me los como, creo que también se resuelve o puede llegar a resolverse con lo que yo mencionaba en el otro video, me parece, entre la distinción qué ética vamos a suscribir, y aquí me refiero a los tres grandes tipos de ética. Las éticas de la acción, las éticas de la consecuencia o las éticas de la intención. ¿Cuáles son las intenciones desde mi punto de vista? Que suscribo mucho esto y decía con el budismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención que hay en violar a una mujer? ¿Cuál es la intención que hay en agredir a un ser humano? ¿Cuál es la intención que hay en comer a un animal? En fin, creo que esas preguntas pueden ayudar mucho a la reflexión. Por supuesto que esperamos sus comentarios, sus propias conclusiones, sus reflexiones sobre esta o cualquier otra pregunta que haya surgido, tema que haya surgido entre Diego y yo. También, por supuesto, hay que tener en cuenta que hay regiones como en el África subsahariana, donde el 60% de la tierra es seca, ¿no? Es muy pobre, y pues es difícil cultivar ahí granos y en donde se tiene que dar más el consumo de carne por una necesidad contextual, geográfica incluso, porque bueno, algunos estudios, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, con gusto, si alguien lo requiere les paso la bibliografía. Algunos estudios dicen que esto fue realizado, este estudio, me acuerdo que fue en Estados Unidos, que las dietas que incluyen productos de origen animal, como huevos y leche, precisan menos terreno de cultivo que las dietas veganas. Para generar, repito, dietas de tipo vegana, alimentación vegana, se requieren más espacios de cultivo. Y en lugares como en el África subsahariana y en lugares en donde existe, además de la incapacidad geográfica, la pobreza para la importación y la compra de productos importados, pues es difícil. En fin, creo que yo repito mi conclusión, pero hablaremos ya de eso. Nuestro tercer video sobre este tema será un poco empezar con quizá esa pregunta de la analogía entre la mujer
y el animal que hacía un teórico sobre el proceso, ¿no? De la violación de una mujer y el comer carne animal, que los comparaba. Pero creo, y mi conclusión, hermano, y la dejo para nuestro siguiente video, para la segunda temporada, es: yo vuelvo al guerrero, al cazador, al que es capaz, mediante sus propios medios y habilidades de supervivencia, mediante su propia incorporación en la naturaleza. Como decíamos, no somos parte de la naturaleza, somos naturaleza y somos cultura. Yo apelo a ese guerrero que se sabe parte de la naturaleza y que sale a cazar, que sale a partirse la madre con el animal, con el toro, que sale a una lucha de habilidades, de supervivencia, porque el ser humano quiere alimentarse y tal vez para cultivar, si uno lo quisiera hacer por sí mismo, cultivar te requiere más tiempo, eso sí, ¿no? En lo que crece la planta, en lo que haces todo el proceso, o sea, no vas y siembras la semilla y ese mismo día ya obtienes el fruto, la verdura, la legumbre. Y en cambio, ese ser, ese guerrero de la naturaleza que sale a cazar, pues sabe que ese día y quizá varios días con las condiciones correctas puede seguir alimentándose. Entonces, a mí me parece que no es que sea una lucha del hombre contra el animal, ni del hombre contra la naturaleza, ni que sea parte de nuestra naturaleza. No quiero caer a veces en la típica falacia moderna de nuestra naturaleza es puntos suspensivos, ¿no? Es ser buenos, somos buenos por naturaleza, somos malos, somos egoístas. No quiero caer en ese tipo ya yo le llamaría falacias modernas, pero sí creo en una filosofía, repito, del guerrero, del samurái, del budo, en donde hay otros paradigmas también de respeto, de compasión y de lucha. Tú puedes luchar frente a alguien, y con esto termino, en las artes marciales. Tú puedes tener, no un enemigo, pero sí un rival, un adversario, luchar contra alguien, y obviamente en una lucha en donde sabes, no sé si te estés jugando la vida, obviamente en el Japón feudal sí, no sé si hoy en día siempre sea así, pero puedes estar luchando con alguien en un torneo y, a pesar de que sabes que tú vas a mostrar tu técnica y él la suya, que habrá golpes y patadas, que habrá técnicas, aún así existe un respeto y un honor, una honorabilidad en ti, en el combate y en tu oponente. Pero esto ya cae en otro terreno, hay un librito que les recomiendo de Editorial Kairos, que se llama, a ver, hermanos, si me acuerdo, El espíritu del samurái. Kairos tiene varios, La sabiduría del samurái, La sabiduría del samurái es ese, ¿no? La sabiduría Sí, del samurái, que también creo que hay uno que se llama El espíritu del samurái, en fin. Es otra cultura, son otros valores, son otros paradigmas, son otras visiones de lo que nosotros llamamos respeto, tolerancia, lo que ahorita dijiste, compasión, simpatía, etcétera, empatía. Pero creo que son otros abordajes que podrían también tener ecos en todos estos temas y que son muy interesantes. En fin, hermano, ¿algo más que quieras añadir? No, todo en orden. Tenemos ese video pendiente para la segunda temporada, ya dijimos, además de algunos de los que nos han pedido, ya dijimos que te dije que empezaríamos con uno de Blíncola y tal vez también de el guerrero de la naturaleza versus el cyberpunk, ¿no? Que tú defiendes. En fin, por ahí nos enfrentaremos en esta lucha filosófica y cabal. Muy Y bien. hermanos, pero siempre con esta honorabilidad que está en nuestro espíritu mismo de la hermandad. En fin, hermano, cuídate mucho, gracias a nuestro público. Muchas preguntas abiertas, muchas cosas que platicar. Así es esto, así es la filosofía. No estamos haciendo política. Entonces, muchas gracias por todo. Gracias, hermano, y gracias al auditorio también. Hasta pronto.